¿Qué tal? Bueno, vamos a tratar de solucionar el ejercicio Keigen. Vamos a compartir pantalla. Ayer vimos un video que es parte, lo ponemos en la parte de las teorías porque no es solución de un ejercicio, pero bueno, en el video veíamos las tablas RT, o sea, veíamos la información RTTI de los 3 ejercicios que estábamos haciendo y entre ellos ¿no? El de Keigen. Y bueno, ya habíamos visto que el sin ver el código fuente ni nada, sacábamos la información RTT y el que quiere vaya a ver el video 88. Y de ahí sacábamos que había 2 clases, una clase hija, el nombre era clase hija, ¿cierto? Que hemos visto ya acá en Keigenmi, y la otra era la clase, acá está el RTTI, ¿cierto? Veíamos que una era la clase hija y la otra my class. Esas eran las 2 clases. La clase hija, de toda esta información que hemos sacado, la clase hija era la clase derivada y la clase hija, bueno, y la otra era la clase padre, la clase base, my class era la clase base. También habíamos visto que no había herencia virtual y que tampoco había herencia múltiple, que era herencia simple, o sea que esta es la clase base y esta es la clase derivada. No hay ninguna clase de herencia virtual, ni múltiple, ni nada. Así que herencia simple, eso ya lo habíamos sacado. Bueno, y tenemos el código, por supuesto no tenemos símbolos. Una de las cosas que les voy a mostrar, que también ayuda mucho cuando uno no tiene símbolos, es programarse un ejecutable que tenga, por ejemplo, las funciones, si uno quiere ver, por ejemplo, quiere, por ejemplo, limpiar lo que sea std_string y todo eso, y no tiene acá, digamos, ven que hay algunas cosas, pero no todo, vemos que acá algo hay para imprimir, el count, y quiere ver funciones de std_string, y bueno, lo que está bueno es, yo acá le dije en este caso al copilot o lo que sea, al inteligencia artificial, haceme ejemplos de los métodos de string. Bueno, entonces aprieto, el tipo me tiró todo esto, por ejemplo, una string S1, S2, las concatena, llama en, len, sci, capacity, todos los métodos. Algunos directamente los comenté para no hacerlo tan largo. Y después le dije que me dé una igual, pero digamos con el constructor vacío. Estar con los constructores ya directamente que se asignan en el momento en el constructor. Con el constructor vacío y después se le asigna una string con el método assign y bueno, después todos los métodos también. Lo compilo y lo tengo acá al lado como asesoramiento, ¿eh? Porque yo después, cuando vea estas funciones, estos constructores, voy a ver realmente, voy a mirar dentro y voy a ver si se parecen y voy a tener una idea si es eso, ¿no? En algún momento voy a poder comparar y decir, esto es esto, ese call que veo numérico en el otro es igual a este, y posiblemente si es va a ser igual, porque me voy a fijar los argumentos, me voy a fijar el valor de retorno. Bueno, en este caso el argumento no es ninguno, pero en RCX se pasa el dis, ¿no es cierto? Eso siempre, ¿eh? Sabemos que el dis no se cuenta como argumento, este sería RCX y no tiene ninguno más, por eso dice void, pero tiene el argumento que es el lugar donde se va a guardar, que es el dis. Bueno, todas esas cosas que después vamos a ver, lo tenemos acá en este pequeño ejecutable que lo tenemos como asistente. Y eso también me ayuda para copiar, por ejemplo, si yo tengo que copiar esta, puedo agarrar y ir a donde está la función y hacer edit, ¿cierto? Acá donde está edit, y sacar el nombre mangleado, entonces copiarlo. Entonces, si lo pego en el otro, me va, digamos, a copiar el nombre completo como corresponde, con los 2 puntitos, todo me va a salir todo igual porque el nombre mangleado lo acepta, y mientras que yo lo copio el nombre así con 2 puntos y todo, me va a cambiar por signo por otras cosas, por otros símbolos aceptados, ¿no es cierto? En cambio, el nombre mangleado siempre se acepta. Bueno, entonces esto lo tenemos ahí como asesoramiento, cualquier cosa vemos, ¿no es cierto? Volvamos al Keigen y empecemos. Bueno, entonces sabíamos que hay una clase hija y una llamada clase hija y una myClass. Acá vemos que hay una estructura de 70, que no sabemos qué es todavía, si es de la clase hija o de la clase myClass. Pero bueno, vamos a hacer una estructura de 70. Vemos que acá no hay ni clase hija ni nada, no tenemos nada, ¿cierto? Así que a- al, vamos a hacer una clase, vamos a type y vamos a poner, no sé cuál será, ponémosle clase 1, después le cambiamos, después cuando demos cuenta. Pero podemos mirar antes de ponerle el nombre, porque al mirar ahí, si yo entro al constructor, acá vamos a ver que
voy a alocar y va a entrar con ese mismo dis al constructor. Y en el constructor vemos que dice clase hija bitable, ¿no es cierto? O sea, acá vemos que este es el dis, RCX es el dis, ¿no es cierto? Y después lo guarda en AR0, lo vuelve a levantar, y llama acá esto, y después llama, acá vemos que en el primer lugar de la zona que alocó, va a guardar la bitable de clase hija. Por lo tanto, como vemos que no hay ninguna otra bitable, vemos que este corresponde a clase hija, ¿no es cierto? Ahora acá vamos a ver este error que tiene IDA. Acá IDA tiene un error en esto confundió a muchos, ahora después lo vamos a ver. Pero bueno, vemos que este es el constructor de la clase hija, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, acá no tenemos otra que ponerle clase hija, así como venga. Le ponemos clase hija, porque no tenemos el nombre mangleado. Clase hija, y ahí lo tenemos. Bueno, ese es el constructor. Bueno, sabemos que es el constructor de la clase hija y sabemos que ya habíamos visto por la información de RTTI que la clase hija es la clase derivada, que hay una clase myClass que es la clase base. Y entonces esto siempre se sabe que cuando entra el constructor de una clase derivada, lo primero que hace es entrar a al constructor de la clase padre, siempre, porque trata de resolver primero la herencia y entonces se trata de entrar al constructor de la clase padre. Si entramos acá en esto, vemos que este es el constructor de la clase padre. Es obvio porque lo primero que hace es guardar la big table de la clase padre, myClass. Por lo tanto, esto está mal detectado. O sea, el Flare se equivoca. Le escribí a Ida y le dije, digamos, al soporte de Ida, le dije, pero ¿cómo? Esto no está bien. Digo, no, dice, me dijeron, lo que pasa que justamente el Flare detecta mal porque se parece mucho, dice, al Deception, no sé, me mandó unas capturas de los bytes que detecta iguales, lo cual es medio raro porque acá hay strings y todo. Pero bueno, dice que se parece mucho y el Flare se equivoca. Bueno, la cuestión que esto no es eso que dice ahí, o sea, este sería el constructor de la clase myClass, ¿no es cierto? Ya le dije, me parece que se equivoca feo, ¿no? Pero bueno. Entonces dijeron que, bueno, es un error del Flare porque se parece mucho la secuencia de bytes. Bueno, ¿qué querés que le haga? Bueno, ahí está, myClass, y el dis es entonces myClass. Bueno, acá esto ya después lo arreglamos cuando entremos. Pero bueno, volvamos al constructor de la clase hija. Espere que sacamos un poquitito para que no se tanta interrupción. Ahí está. Bueno, entonces estamos en el constructor de la clase hija. Lo primero que vimos entonces que este es el constructor de la clase hija. O sea, acá está alocando 70 bytes exa de la clase hija. Entonces vamos a hacer ahora sí el, el como es vamos a crear una estructura de 70 bytes para la clase hija. Vamos a abrir acá. Ahora abrimos acá, ponemos clase hija. Y le vamos a poner acá Word. Y después vamos a hacer 70 array. Disculpe que estoy un poco dormido, son las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, 70 dividido 8. Todo puede pasar a las 3 de la mañana con frío y bueno, es lo que hay. Saquemos esto en la tilde y ya tenemos la clase hija, digamos, la estructura por utilizar en clase hija. Entonces esto va a ser clase hija. Vamos a copiar el nombre. Bueno, entonces sabemos que esto es el dis de clase hija, o sea, este es el dis. Vamos a poner rename dis. Podemos poner acá un poquito más grande esto, así se ve mejor. Bueno, entonces le vamos a poner que el A1 acá es clase hija, ¿no? De la estructura clase hija. Elegimos acá, está a la vista, clase hija. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces acá vemos que llama lo primero que hace, usando el mismo dis, llama al constructor de la clase padre, ¿no es cierto? MyClass, la clase base, ¿no? Entonces este dis que entra adentro va a ser, yo voy a llamar al constructor de la clase padre, pero como coincide la dirección porque está al inicio, voy a seguir utilizando la clase, o sea, digamos, el dis de la clase hija. En este caso, como sé que, bueno, puedo llamar también, puedo utilizar el dis de MyClass, es lo mismo, coinciden en dirección en este caso. Si hubiera otra llamada que no coincidiera, pero en este caso coincide. Entonces puedo, por este caso, como lo está llamando desde la clase hija,
puede utilizar el dis de la clase hija. Si hubiera una llamada directa a un objeto de myClass, ¿no es cierto? De myClass, o sea, un objeto que no sea que venga de la subclase, sino que venga que sea un objeto de la misma clase base, en ese caso tendría que usar el nombre directamente del dis de la clase base. Pero en este caso entramos acá, entonces le vamos a poner dis, ¿no? Que este va a ser por ahora, vamos a usar como el mismo dis de la clase hija. Y entonces vemos que levanta el dis, y entonces en el primer lugar de la clase hija, acá clase hija field 0, lo que pone es la vtable de myClass, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner myClass vftable, vamos a ponerle acá en el field 0 porque es la dirección de la vtable que está acá, ¿no? Que tiene varias cosas, después veremos. Entonces acá ponemos field 0. myClass vtable, lo vamos a ir poniendo así. Después veremos. Después haremos la vtable, veremos. Lo que pasa es que después veremos, porque si esto lo pisa con la vtable de la clase hija, directamente hacemos la vtable de la clase hija, ¿no es cierto? Porque si no hay ningún objeto directo de la clase padre, hacer la estructura de la clase base, de la clase padre, no va a servir para nada, porque después esto lo pisa con de la clase hija, que es la que realmente va a usar, si es que no hay ningún objeto de la clase base directo. Bueno, entonces empecemos. Vemos que acá hay un dis y llama le suma 8, o sea que esto sería acá, aprieto T directamente porque no hay offset, o sea, RX no hay un offset, está directamente en 0, o sea, no está sumado sobre RX una constante, el 8 lo sumo después, entonces directamente aprieto T, y entonces vemos que es clase hija field 8, ¿no? Eh, Ese sería el field 8 de la clase hija, y aparentemente, ¿no es cierto?, clase hija fil 8, después veremos, da toda la impresión de ser un constructor, vamos a ver de qué, ¿no es cierto? Este fil 8 se pasa como dis, y acá adentro podemos ver que es un constructor que no tiene ningún otro argumento salvo el dis, ¿no es cierto? O sea, uno podría pensar, mirando si vamos a ver el clase hija fil 8, si nosotros buscamos todas las veces que utiliza clase hija fil 8, acá vemos, ¿no?, que utiliza el dis, acá vemos 8, y vemos que acá le está asignando un string vacío, o sea, este mismo objeto 8, que acá está, clase hija fil 8. Vemos que lo va a utilizar en esta otra función, donde le pasa el dis y le pasa un string. O sea que esta parecería ser el assign, ¿no es cierto? Si vamos a ver el otro que hicimos, o sea, esta es la primera. Después la otra es la que asigna el string. O sea, en la primera, ¿no es cierto?, que estábamos viendo, vemos que esta 2260, ¿no es cierto? Es igual. Vamos a mirar la otra que teníamos recién, la del otro. string, que es el constructor vacío de string, que lo perdimos porque estaba por acá abajo. Era acá está. Vemos que es igual, ¿no? Vemos ahí. 38 al 0, llama a este primero y después llama al otro. Este sería este. Es este de acá. Y vemos que es igual, ¿no? Vemos acá. Quizá no se aprecia bien, pero es igual. Vemos que en este no tenemos. En este tenemos más nombres, pero sigue siendo igual, ¿no? Vemos que acá no tienen los nombres, pero es igual. Vemos que la función es igual. Y aparte de eso, una de las cosas que podemos ver es que si uno entra, ¿no es cierto?, y mira toda esta función, ve que al principio, en este dis, ¿no es cierto?, porque acá vemos que guarda el dis, luego levanta RAX y lo pasa a RCX, y acá lo que hace es volver a entrar acá, el dis lo guarda en R0, vuelve a entrar acá, y acá adentro vemos que hace esto, nada, o sea, que no pasa nada. Y después acá lo que hace es poner a 0, ¿no? Vemos que pone a 0 primero 20, habíamos visto esto, 10 bytes, ¿no es cierto? 10 bytes hexa, ¿no es cierto? Vemos que pone acá 10 bytes hexa a 0. Y después de eso pone los restantes otros 10 bytes, porque era 20 string, el objeto de string era 20, o sea que acá ponía 10 a 0, y acá pone un qword, que qword que viene después de 10 y el qword que viene después de 18 los pone a 0, con lo cual esto todo pone a 0 el objeto que creó, y lo está poniendo a 0, y es de 20 hexa, que sabemos que es string,
es 20 hexa, ¿no? Bueno, acá ni lo tenemos stdstring, pero en el otro sí. Acá tenemos stdstring y sabemos que el largo de stdstring es 20 hexa, ¿no es cierto? Si ponemos acá control F, std, el, string, vamos a ver que es el objeto stdstring es de 20, ¿no? Local type, perdón, acá, local type, estoy cualquiera, acá, control F, std string, vemos que es de 20, ¿no? 20 es size, ¿no es cierto? El size es 20. Por lo tanto, vemos que coincide, las funciones coinciden, todo, entonces, bueno, nos estamos dando cuenta que es la misma función, que es el que, esta función es la que es el constructor de ese string vacío, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir acá y vamos a copiar edit, vamos a hacer edit function y vamos a copiar el nombre mangleado, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar. Y vamos a venir a la otra, acá, al que me, y vamos a venir a la misma función, que era esta, perdón, era acá, esta de acá, ¿no es cierto? Y entonces le vamos a poner edit, edit function, y le vamos a poner el nombre mangleado. Bueno, ahí nos quedó ese string, ese string. Lo que sí tenemos que, por supuesto, acá nos faltan los símbolos de todo lo que es ese string y todo eso, porque no tenemos, no tenemos los símbolos, ¿no es cierto?, de ese string. Vemos acá que está todo vacío. Ya vimos que una de las formas de incluir los símbolos era, eh, la más sencilla, era cargar los PDB de los imports que tiene acá. Una de las formas es arrancarlo, parar el entry point y eso se baja a los std, perdón, los PDB y después cargarlos. Pero bueno, otra de las formas es ejecutar este otro ejecutable, ¿no es cierto? Que tenemos acá, este. Y como este se va a bajarlo, como estamos en la misma máquina y son librerías de sistema, se las va a bajar los PDB, ¿no es cierto? Y después lo vamos a buscar, ¿no es cierto? Acá ponemos en el main un breakpoint, ¿no es cierto? Esto es todo para no ejecutar el otro, que no lo podemos ejecutar. Estamos tomando como consideración que el KGMI no lo podemos ejecutar. Entonces este es uno que hicimos nosotros y lo podemos ejecutar. Cambiamos al local window debug y ejecutamos y paramos en el break. Entonces eso va a resolver y se va a bajar los símbolos, ¿no es cierto? Y si no se los baja, se los bajamos nosotros. Vamos a ir a View. Vamos a ir ahí. Como que ahí paró. Entonces vamos a ir a View. Open Subview. Módulos. Windows Module List. Acá. Y entonces vamos a buscar los que son los runtimes. Lo vamos a bajar. Vamos a decir, vamos a poner load debug symbols y vemos que ahí se baja el PDB. Ahí vemos dónde lo bajó, que nos dice dónde. Y ahora, y de este también, ¿no? Podemos bajar este también, todo, ¿no? Entonces podemos cargar todos los símbolos de runtime, que son estos tres, ¿no es cierto? Los podemos cargar. Una vez que lo termine de cargar, buscamos el path donde lo cargó, vemos acá que va a estar el path. Bueno, recién se veía, vamos a bajarlos todos y después lo buscamos. Vamos a bajar esto también, que son los más importantes. Que le van a faltar al otro, que son los del runtime, donde están todos los símbolos de STD, ¿no? Bajemos todos. Esos tres. Bueno, entonces vemos que vamos a buscar acá, find PDB. Bueno, ahí vemos esto. Tenemos find next. Esto, find next, control T, control T. Bueno, acá vemos uno, ¿no? Tenemos el path completo que está en E, symbols, o sea que tenemos que copiar todo este path y cargar el PDB este, es el primero, en el otro, en el KGMI. Cargamos este y lo vamos a cargar acá. Vamos a venir acá a File, Load File, PDB File y vamos a cargar, vamos a poner este para cargar y vamos a, por supuesto tenemos que siempre acordarnos de no utilizar la dirección que figura acá, porque esta es para cargar el PDB del mismo ejecutable y si cargamos este PDB en esta dirección donde está el ejecutable nuestro,
va a romper todo. Entonces le vamos a poner 3 acá en vez de 1. Entonces no importa, porque es solamente para cargar las estructuras. Así que vamos a cargar eso, no importa, yes. Vemos que ahí lo cargó. Y ahora vamos al otro, vamos a buscar el otro PDB, ese es el primero, control T. Eso ya está. Acá está el otro. Vamos a cargar todo esto. Con esos dos ya casi está, ¿no? Pero bueno, vamos a cargar todos, así ya tenemos. Con el mismo procedimiento. Load file, PDB file, ponemos el PDB y ahora le vamos a poner 4. Vamos a poner 4 acá. Más adelante que lo cargue. Va a cargar ahí. Volvemos al otro. Y vamos cargando todos esos PDB. Acá tenemos el otro. Que son los 3 estos, ¿no? Ahí está. Vamos a volver al Keyhemi. Vamos a File, Load File, PDB File. Ponemos el path y ahora le vamos a poner otro número. No sé, 5, no sé, cualquiera. Pongámosle 6, no me acuerdo si el anterior era 5, por si acaso. Bueno, listo. Para que no se pise. Bueno, creo que no quedan más. Si seguimos de acá para abajo, control T, vemos que no hay más, ¿no? No hay más. Bueno, entonces esto lo podemos parar ya. Simplemente nos sirvió para bajarnos los PDB. Bueno, entonces volvemos al Keyhemi y ahora en local types tiene que estar, vamos a poner control F, std. Vemos que ahora tiene un montón de cosas de std, ¿no? Que antes no tenía, ¿cierto? Todo lo que antes no tenía, ahora lo tiene. O sea que ya tenemos todo, por lo menos no tenemos los símbolos con respecto al código, digamos, relacionado con el código, pero tenemos las estructuras, lo cual está bueno, por lo menos tenemos algo, ¿no es cierto? Bueno, entonces volvamos a donde estábamos. Este es el constructor de stdstring, y entonces no es necesario que ya nos metamos mucho dentro de esto, pero ya sabemos que este es el constructor de stdstring. Y entonces este hija field 8 va a ser del tipo stdstring. Es obvio, ¿no? Entonces yo vengo acá, donde está field 8, acá, vamos a venir acá, el código. Este field 8 es de tipo stdstring. Entonces voy a ir a local types, a clase hija, y en field 8 voy a poner que es del tipo de stdstring. Y voy a ver que es eso, digamos, esto está dentro del mismo, de la misma clase hija, ¿no es cierto? No es que alocó para guardar el dis, sino que está embebida dentro de la misma clase hija. Por lo tanto, puedo poner acá struct var, está embebida, struct var, pongo std string, control F, std string, está de 20, y con eso ya sé que es de tipo string. Directly convert to struct, fs. Después veremos cómo se llama. Ahora le podemos poner, qué sé yo, string, para ponerle un nombre, ¿no? String. Listo, ya tenemos la primera string ahí dentro de la clase hija. Bueno, entonces tenemos string 1 y ahí está esa string, ¿no es cierto? Y ahora seguimos. Vemos que llama, levanta el dis y guarda aprieto T acá, porque este es el dis. Y en clase hija, field 28, guarda este 28, ¿no es cierto? Que es un word, porque vemos que el tipo me dice que está guardando un word. Entonces este field 28, que puedo ir ahí a la estructura, ya no es un QWord como acá, que era el i64, entonces lo tengo que cambiar a DWord. Aprieto la D y lo cambio a DWord. IN32. Y acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Para que después veremos. O sea que son dos de Word, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Este es el field 28. Entonces acá le vamos a poner, como guarda justo la constante 28, le vamos a poner constante 28, ¿no? Para saber qué era. Const 28. Después sí, es alguna otra cosa. Por ahora es una constante 28. Después veremos. Le ponemos ese nombre. Bueno, después llama
al dis ¿no es cierto? Pero vemos que este dis ya es distinto, ¿no? Porque este dis... no, está bien, es igual. Perdón, está bien, me estaba equivocando. Este dis, acá le está sumando 30, ¿no es cierto? Que este es el field 30, o sea que es otra string que va a crear acá con el constructor de string vacío, y entonces esta va a ser la string 2. Le ponemos string 2. String 2. Y podemos ir a donde estaba clase hija y también poner que esto es de tipo string 2, ¿no? Esto es de tipo string, ¿no es cierto? Como hicimos con string 1, esta también, ¿no? Struct var, y le ponemos que es de tipo string. También está embebida porque no hizo ningún new para local ni nada. Está metiendo todo acá dentro de la misma clase hija, ¿no? O sea que los 20 bytes están acá, lo mismo que esto, ve que está 8 y después el siguiente campo está en 28. O sea, estos 20 bytes están embebidos acá, lo mismo que este, ¿no? De 30 a 50. Los 20 bytes están acá metidos. Bueno, seguimos. O sea que esto ya está. Después tenemos el dis, ¿no es cierto? Y vemos que a string 1 le va a asignar la string vacío, ¿no es cierto? Bueno, buscando un poco entre los métodos, le agregué este que faltaba, que es el igual, o sea, crear una string vacía y usar igual, ¿no es cierto? En vez de async, como usábamos en el anterior, que no era la función que estábamos buscando, directamente también existe el igual, el método igual, ¿no es cierto? Que es un, ¿cómo es? Utiliza el operador igual ¿no es cierto? Que ahora después lo compilé y vemos que acá, cuando utiliza eso, vamos a ver acá, este Hello World está haciendo el operator igual, utiliza el operator igual sobre el dis que lo crea acá antes con el mismo set de string, el mismo que antes, y este operator igual, vemos que este sí es bastante parecido al que nosotros estamos usando acá en el KGenMy. Entonces acá vemos que este sí es parecido, vemos acá, es igual, es muy parecido, y ese sí termina llamando async, que es este, ¿no? Que es el otro que tiene acá, ¿no? O sea que el operator igual termina llamando dentro async, ¿no? Que es este. O sea que descubrimos, buscando un poco, porque uno buscando en la página de los métodos de string, si uno le dice al compilador, bueno, que va, va agregándolo un método diferente, no son tantos y tiene ya directamente un ejecutable que tenga los distintos ejemplos. Faltaba este, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya sabemos que vamos a copiar vamos a copiar acá el igual, que es el operator igual, lo vamos a copiar. Vamos a ir a edit function, copiamos la parte, el nombre mangleado, y venimos acá, y entonces este es lo mismo, ¿no? El function es el igual, el operator igual. Está sobrecargado, el igual está sobrecargado para que async, no sé lo que termine llamando async. Este es async. Si quieren también lo pueden poner, o sea, no hay ningún problema. Vengo acá, si tengo ganas, si quiero completar, voy poniendo edit function, copio también el async. O sea, y así puedo hacer con todo, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme mucho ahí adentro, pero ahí estamos, ¿no? Termina siendo el async. Function. Vemos que copiando los nombres mangleados, sí acepta los nombres como corresponde, todo bien, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el que utiliza el operator igual para meter la string vacío, entonces esta string le vamos a poner string vacío, ¿no? Vamos a poner el nombre, así ya queda. String en vez de string 1, le vamos a poner string-vacío, porque eso es lo que tenía por ahora. Bueno, seguimos, ya vamos detectando, o sea, al ir detectando las funciones de string, eso nos ayuda mucho a ir sacando un poquito del medio todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos que acá el dis, en el 28 aprieto T, y vemos que donde estaba el constante 28, pone un 0, o sea, este constante 28 que había acá, clase hija constante 28, vemos que ahora lo pone a 0, o sea que no sabemos por qué, pero bueno, entonces por ahora este constante 28 va a ser constante 0. Vamos a después ver qué pasa. Por ahora es así, ¿no? Era primero constante acá, era era X más 28, vemos que el dis más 28, más 28 le ponía el valor 28, y acá lo mismo, el dis, ¿no? Que es el mismo dis que no cambió para nada,
sigue siendo siempre el mismo dis, esto más 28, RX más 28, ahí le mete el de WordSeed. Pero por ahora es eso. Y ahora levanta el dis y vemos que en este es la posición field 2C, el field 2C, le pone 0, entonces le ponemos constante 0B. Por ahora es una inicialización, así que seguramente el nombre no tiene nada que ver con lo que sea, ¿no? Pero bueno, le ponemos así. Constante 0B como para que está inicializado a 0. Y está este es byte, perdón. Ahí vemos que este es byte. O sea que esto hay que cambiar este constante 0B. Acá, que es int32, hay que cambiarlo a byte, ¿no es cierto? Entonces vamos a convertir a byte. Vamos a abrir acá y vemos que es un char, ¿no? Y esto, bueno, después vemos qué pasa con esto. Bueno, entonces, claro, el problema es que como este ya era un The Word, entonces estos son 4 chars, ¿no es cierto? Acá hay 4 bytes y 4 bytes, 8. Entonces acá a partir de ahí tenemos que seguir de 8 bytes. Bueno, entonces ese es el constante 0, pero es un byte este, ¿cierto? Esto es el constante 0. Y bueno, levanta el dis y ahora en el field 30, clase dije field 30, que era otra string, que le habíamos puesto acá, no le habíamos puesto nombre, pero habíamos creado una string en el field 30 acá, este es el set de string, entonces acá le vamos a poner string malísimo. String malísimo. Y por supuesto, esta es del tipo set de string, a ver si está acá. Este string malísimo también es del tipo set de string, o sea que vamos acá a struct var y le ponemos el set de string. Y ya después sale. O sea que este sería todo el constructor de la clase hija. Lo único que no hicimos acá, perdón, este es el constructor de la clase padre, my class. Recuerda que hemos entrado acá y ahora volvemos a la clase, al constructor de la clase hija que había llamado acá, ¿no es cierto? O sea, acá había llamado, la clase hija había llamado acá, pero como él dice es el mismo, llenamos toda la estructura de la clase hija porque está siendo llamado de la clase hija. Siempre nos tenemos que manejar con cuál es el objeto que creó, que se va a crear. Y esto acá se va a crear el objeto de la clase hija. Por eso estamos trabajando siempre sobre el objeto de la clase hija, aunque llamemos al constructor de la clase padre, porque lo que se está llenando es el constructor de la clase hija. Si hubiera un offset, le ponemos un offset acá, pero en este caso coincide con el inicio, ¿no? Entonces, bueno, todo bien, coincide. Bueno, entonces ahora levantamos el dis y entonces vemos que en el inicio, donde estaba la vtable de la clase myClass vtable, ahora va a estar clase hija vtable. Entonces ahora vamos a reemplazar esto por clase hija vtable. Entonces acá vamos a renombrar, porque siempre recordemos que cuando se van resolviendo las herencias, primero se resuelve la de la clase base y después hacia abajo, ¿no? En este caso, primero acá puso la vtable de la clase padre y después la pisa con el de la clase hija, ¿no es cierto? Y entonces esa es clase hija vtable. De paso, podemos, como la vamos a usar seguramente, hacer digamos, la vtable, la vftable de clase hija, que es esta, ¿no? O sea, bueno, renombro las funciones de la vtable de myClass, le puse F1, F2, F3, F4, y las de clase hija le puse F5, F6. Esta es la misma, o sea, usa las dos, la vtable están las dos, la misma función, así que F3, la misma que la clase padre, y bueno, y F7, F5, F6 y F7. Y en las dos hice create extract from selection, primero con esta y después con esta, hice create extract from selection, y creé, ¿no es cierto?, las dos estructuras, la de la clase padre y la de la clase hija. La que se va a usar es esta, ¿no? La otra no la va a usar porque el objeto único que se alocó, el único objeto que se creó fue el de la clase hija, ¿no es cierto? Y a ese objeto de la clase hija le puse BT hija, ¿no es cierto? Es este que creé BT hija, ¿no es cierto? Que tiene F5, F6, F3 y F7. Y en la clase hija, el primer elemento, que es el primer keyword, le puse el nombre BT hija y del tipo, como le puse set field type, asterisco BT hija para que quede relacionado, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando estoy ahí, digamos, en este lugar, ¿no es cierto? Entonces ya guardo en el primer lugar, como es en el contenido RAX, que es el primer lugar, guardo el BT hija, ¿no es cierto? Que es la vtable de la clase hija, que la guarda acá, que pisa, por supuesto, la vtable de la clase padre, que es la que va a usar.
Bueno, con eso ya por lo menos crié las VTable y los tengo todo correcto, ¿no es cierto? No me gusta que empiece con mayúscula tampoco. Qué molesto que soy. Vamos a ponerle VTI, así. Bueno, y entonces ya guardó la VTable acá en el inicio, en el primer lugar, y levanta el dis. Y acá vemos que en 50 del inicio de la clase hija va a haber otra string que va a crear. O sea, acá te aprieto este 50 y ya va a haber otra string. Y acá vemos que más abajo le asigna con el igual, ya directamente veo que es el mismo field 50 donde le asigna este malísimo también, o sea que este string malísimo con varios puntitos. Había otra malísimo, esta es malísimo con puntitos. Entonces vamos a ponerle a esto, field 50, vamos a ponerle string malísimo con varios puntitos. Si le gusta, sí, le gusta. String malísimo con varios puntitos. Bueno, entonces este string malísimo con varios puntitos también es del... acá estaba la otra, veo que hay un string malísimo, así nomás, y está este string malísimo con varios puntitos. Esta ya tiene sus 20 bytes exa, la anterior porque es de tipo set de string, y esta hay que hacer que sea de tipo set de string también. Entonces venimos acá a struct set de string, y ahí tenemos ya directo. Perfecto, nos quedó. Bien, de 50 a 70 está esta otra string malísimo. Hay dos, esta y esta. Vemos que todo acá está medio como repetido, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, entonces ya termina acá. Bueno, termina, ¿no? Porque estábamos por acá. Después vemos que acá hay otro string en 8. Este era hija, clase hija, string vacío. Esta era string vacío. Esta era clase hija string vacío. Y vemos que ahora le va a asignar limpio. O sea que esta va a ser la string limpio. O sea, tenía vacío, pero ahora le asigna limpio. Bueno, le ponemos limpio. Le cambió el valor, porque esto es igual. O sea que ese string ahora tiene este valor. O sea que vamos a ponerle string limpio. String limpio. Hasta ahí. Bueno, después tenemos en RX28 un The Word. Acá aprieto T. RX28, clase hija constante 0. Ahora vemos que termina poniéndole este 14. Bueno, entonces este va a ser el valor final del constructor, va a ser constante 0x14. El anterior lo pisa. O sea que en la clase padre valía 0, pero en la clase hija vale 14, por eso lo va a pisar. Tiene distintos valores para cada clase, pero bueno, siempre, como estamos en la clase hija, va a terminar usando el de la clase hija, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos este RX más 2C, que es un byte, que vemos que acá lo pone también a 0. Clase hija constante 0B, vemos que está 0, lo mismo, así que este es un byte. Recordemos que era un byte, así que no hay problema. Recordemos que esto era la expresión byte PTR, por lo tanto, coincide este 0. Y bueno, hasta ahora vamos bien. Y nos queda este dis, bueno, este malísimo ya lo pusimos, acá este se lo periodo igual y vuelve. O sea que acá quedó bastante bien, ¿no es cierto? Vemos que este BT hija, todo bien, todo quedó perfecto, ¿no? Va asignando. Le podemos sacar el que no castee y vemos que se ve más lindo. Bueno, ahí estamos. Constante 14. Este era a 1 constante 14, es un int32 y este es un... este es un byte. Esto está bien, constante 14. ¿Este era byte? No, es de Word, así que acá se confundió. Bueno, no importa. Eh, Podemos volver a cargar la clase hija. Este es el dis. No, vamos a arreglarlo. Vamos a poner dis. Y entonces ahora podemos volver a hacer que sea de la clase hija. Por ahí se arregla, porque cambiamos los tipos también. Ahí quedó bien, ¿no? Vemos que ahora sí. No hace ninguna cosa rara con el tipo porque coincide, ¿no? Este es un The Word y este constante 14 es un The Word. Lo que pasa es que había quedado
antes que le cambiáramos, que cambiáramos el tipo de constante 14 en la estructura, y entonces la volvemos a cargar y se arregló, quedó bien. Bueno, entonces ya tenemos este constructor de clase hija, ya está, vuelve ya, y por supuesto siempre devuelve el mismo dis. O sea que al volver va a ser, estamos en el constructor del, no, volvemos para atrás, al main, en el main, ya lo volvemos acá. Entonces este es un objeto de la clase hija, por supuesto, es el dis, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner, no sé cómo se llama, pongámosle objeto clase hija. Es el dis que estuvimos hablando hasta ahora, pero acá no, nunca le pusimos nombre, acá le ponemos este nombre. Y cuando vuelve es lo mismo, le ponemos el guión atrás de todo, para que tenga, para que lo va nombrando, le vamos agregando guiones, guión, después lo vuelve a poner acá, son todas copias, guión. Bueno, y vemos que, bueno, ahí ya empieza, ¿no? Empieza, digamos, la parte del path. Bueno, ya solucionamos en los constructores y todo eso. Si uno mira, bueno, acá vemos ingresa tu nombre de tu nombre de pago, las strings, y acá vemos cómo utiliza el objeto, ¿no? Si vemos las strings, view, open subview strings, vamos a ver que acá dice es un genio muy bien, hay una que está acá, ¿no? En esta dirección, y hay otra que está acá, o sea, acá hay una, vamos, es un genio muy bien, y esto lo llama de un lugar específico, de acá. El, la que la que va a funcionar, ¿cierto? La que va a funcionar de las strings es la que corresponde a la clase hija, ¿cierto? Entonces volvamos a las strings. Entonces esta primera, vemos que viene de acá, o sea, de F7, ¿no es cierto? F7 esta es la que realmente va a funcionar, porque es la de la clase hija, mientras que la otra string, esta, corresponde a la clase padre, ¿no es cierto? A la clase base. Entonces esta es F4 y esta, por supuesto, viene de la clase base, ¿no es cierto? De la clase base, entonces no va a usar esta, porque esta está pisada, o sea, cuando llame, seguramente va a usar la otra, ¿no? La de la clase hija. Bueno, pongámoslo así que queda más lindo, me gusta más. Bueno, perfecto. No. Y entonces, volvamos acá. Entonces, bueno, ya tenemos la clase hija y vemos que levanta el dis de la clase hija y acá levanta el 70. Es, vemos que acá hay algo raro. Acá pasa algo raro. La clase hija tiene 70 bytes, ¿no es cierto? Y acá está levantando lo que está a continuación de los 70 bytes, o sea, fuera de la clase hija. Eso es algo extraño, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber? Por eso acá, cuando yo aprieto usted, me dice size clase hija, porque no está dentro de la clase hija, está fuera. Esto es, bueno, que no lo sabe, yo ya lo dije, ¿no es cierto? Recordemos que cuando es una especie de anti-debug, esto es un anti-debug, ¿no es cierto? Cuando estamos dentro de un debugger, acá, esto después lo vamos a ejecutar, vamos a ver que lo habíamos dicho, que si llenaba, si alocábamos 70 bytes, lo llenaba con bad food, eso, todas esas strings, y donde terminaban los 70 bytes colocaba A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, o sea, un cubo, una parte que eran todas A, B, que es lo que está levantando acá. O sea, y eso lo va a guardar acá. O sea, esto vamos a ponerle cola, ¿no es cierto? Cola. Esa cola, ¿no es cierto? Vemos que la levanta acá y hace AND con esto, ¿cierto? Como AB es negativo, eso le va a dar, todo esto al final le va a quedar 1 si está en un debugger y 0 si no está en un debugger. O sea, acá podemos ponerle debugger o no. Después lo vamos haciendo con la cuenta, podemos hacerlo con la calculadora. Vamos a la calculadora de Windows. Vamos a verle acá. Vamos a poner en hexadecimal y vamos a poner A, B, A, B, A, B, A, B. Es lo que lee ahí. A, B, A, B, y 9. Bueno, lo que entre, ¿no? Bueno, nosotros, hasta ahí. Entonces le hacemos AND. Acá lo que hace es AND con este número, ¿no? Vamos a copiarlo.
porque vemos que RX mueve este número y hace AND con la cola que acaba de copiar. Entonces vamos a hacer AND con control B, y eso me da igual, me da igual a eso. El resultado es el mismo ¿no? ¿Cierto? Este mismo. Acá mejor lo hacemos en Python, vemos que utilizando directamente la rotación hacia la derecha con 3F, de ese valor me da 1. O sea que esto devuelve 1 si está siendo devaluado, y si no está siendo devaluado, esto no tiene un valor negativo, tiene 0 o un valor cualquiera, pero no negativo. Es muy raro que tenga un valor negativo a continuación, y entonces esto va a ser 0. O sea que este valor va a ser 1 o 0 si está siendo devaluado o no. Después vemos que ese valor lo suma acá en una parte. Vemos que en esta F6, que es una de las funciones que va a utilizar, lo suma acá. Entonces quiere decir que acá esto puede tener influencia, ¿no es cierto? Este valor si está siendo devaluado o no. O sea, no te está tirando afuera para estar siendo devaluado, pero puede influir en la cuenta. Bueno, sigamos. Bueno, entonces dice ingresar tu nombre y password, y vemos que llama al count. Vemos ahora que en el que hay un count que va a imprimir un string ASCII, que es un string ASCII normal. Entonces, en el ejemplo mío, si quiero traer las mismas funciones, en mi propio ejemplo, le agrego varios count. Vemos que este es un count de una S3 string, lo cual no es este caso, y después hago una string, una string de caracteres normal ASCII, y hago el count. Entonces este count va a ser parecido al que está ahí en el otro ejemplo. Lo vemos acá. Vemos que este es el count y el argumento es un char constant asterisco, que es este bar28. Nosotros RCX tiene el std count y en RDX tiene el char constant asterisco. Entonces esta función, esta va a ser la que va a ser igual. Seguramente me voy a fijar acá, debe ser parecida a la que voy a entrar acá. Vemos que es la misma, ¿no? With, tiene lo mismo, ¿no es cierto? With, la misma cosa. Entonces, puedo agarrar esta y copiar el nombre. Vemos que esta era, saquemos acá, edit, function, copio todo esto mangleado, y entonces vengo acá y le pongo a esta, ¿no? Le pongo a esta que está acá, le pongo el mismo tipo, el mismo nombre, edit function, le pongo acá, y entonces ahora ya tenemos lo mismo, ¿no? Que es el operador para utilizar el count, ¿no? Sería este, ¿cierto? Esto, ¿no es cierto? Es esto. La sobrecarga del operador menor, ¿no es cierto? Para que utilice el count. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Tenemos el std count que viene en RCX y la string que viene en RDX, y bueno, y entonces ahora sí, ¿no es cierto? Tenemos bien puesto. Bueno, seguimos. Vamos a continuación que la siguiente llamada seguramente es la llamada al endl, que acá vemos que llama al endl, ¿no es cierto? RDX es el std endl, y llama a la función esta, que es la misma función, pero con otros argumentos. En este caso tiene el argumento que es una función, que seguramente es esta función que está acá, que se le pasa como argumento. Entonces, vamos a ver que acá es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta función es la misma. Vemos que es within, qué sé yo qué, y acá, en esta función que llama acá, en RDX, es la misma, within, no sé qué. Entonces, esta le vamos a copiar, edit type, edit function, perdón, copiamos acá. Y entonces vamos a la otra, y acá le copiamos, le ponemos lo mismo, edit function. Y con eso ya tenemos esto, ¿no? Que este es endl. Y ahora llama al mismo esto, entonces esto lo que hace es hacer el espacio, ¿no es cierto? O sea que esto, nada, el espacio. Bueno, entonces ahora empieza a llamar a las funciones para resolver, ¿cierto? Que ahora viene la parte importante para el Keigen, ¿no es cierto? Creo que eso lo vamos a hacer mañana, eso lo vamos a hacer la próxima semana, le vamos a dar un tiempito. El video este ya se hizo muy largo, pero por lo menos ya tenemos la primera parte toda resuelta. Y acá enseguida vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque si nosotros, ahora les muestro como último para que ya vamos viendo, acá tenemos el objeto clase hija que todavía no lo hemos asignado a nada. Entonces este objeto de clase hija, porque se copió tantas veces, el original sí era del tipo clase hija, pero este todavía no lo es. Entonces podemos ponerle convert to struct,
clase hija, y entonces ahí vemos que a cada función, ya vemos acá las funciones que llama. Vemos que llama F3, que llama acá, acá llama F3, acá llama F7, entonces ahora ya vamos viendo, ¿no es cierto? Eso también lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Enseguida, después vamos a resolver las funciones, pero si aprieto T, clase hija, vemos que le levanta la bitable, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto, ahora viene la bitable de clase hija, entonces acá pongo bitable, bitable de hija, ¿cómo era que se llamaba la bitable de hija? Me olvidé, BT hija, pero BT hija era del tipo BT, así, BT hija. Entonces ahora volvemos ahí y apretamos acá, T, control F, BT hija, vemos que va F3, acá también va a ser lo mismo, va a apretar, este va a ser, va a levantar la bitable y acá va a ser T, va a ser BT hija. Bueno, acá nosotros en este BT hija nos faltó arreglar esta primera. Recuerden que la primera siempre queda desarreglada, ¿cierto? En BT hija había quedado desarreglada, este era F5, ¿no es cierto? Vamos a ponerle name F5. BT hija tiene que estar BT hija. Ahí está, F5. O sea que los nombres, ahora si lo ponemos en formato F5, F6, F7. Perfecto. Entonces ahí vemos F5. Entonces acá ahora también se va a arreglar cuando lo cambiemos. Este BT hija, tenemos que ponerlo que sea del tipo field type, BT hija, y ahí se va a arreglar. Vemos que arregla el F5. Bueno, F5, y acá también va a ser lo mismo. Va a ser F7, y entonces vemos que llama F3, F5 y F7, ¿no es cierto? Y después, acá este valor, esta es la clase hija, la clase hija. Vemos que está constante 0, este seguramente debe ser un flag, o sea que este le vamos a renombrar a flag, ¿no? Y ese flag es el que chequea para ver si viene por acá o por acá. Me parece que falló, ¿no es cierto? Y acá utiliza esto, esta string malísimo, que seguramente en una parte debe cambiarse, ¿no? Porque esta vemos que está fija, pero está posiblemente en algún lado, en alguna de estas funciones, cuando si está bien, se va a cambiar por lo de chico bueno, ¿no es cierto? Y acá vemos que utiliza un count, pero en este caso con un string, ¿no es cierto? Por eso acá lo detecta y este no, porque hasta ahora no habíamos hecho un count sobre una string. Y si venimos a nuestro ejemplo que habíamos hecho acá, recordemos que teníamos también un count con una string, que era, a ver, me acuerdo, este string, acá le ponemos igual y después hacemos el count. O sea que este count es un count que tiene una string como argumento. El primero es std_string, que es el RCX, el count, y el otro es el string. O sea que esta, la que nos faltaba, es esta. Edit type, perdón. Edit function, entonces copiamos esta, que es el count para string, y lo ponemos acá, que es el que falta. Por lo menos ya el main lo tenemos completo. Dejamos completo el main y nos queda resolver todas las funciones, digamos, estas, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo, ¿no? Con un poquito más de tiempo ya lo terminamos. Pero bueno, vamos a dejárselo ya hasta acá, para que por lo menos, vamos a guardarlo, vamos a tomar un snapshot. Hasta acá lo vamos a dejar para que por lo menos, si quieren, puedan intentar, ya sabiendo dónde van cada uno, intenten la resolución. No es difícil. Van a ver que cuando entre F3, acá ingresa, ¿no? El SYN ingresa para ingresar el user y password. Vemos que hay dos SYN, o sea que uno va a ser el user y otro va a ser el password. Después, adentro, F5 debe hacer las operaciones. Vemos que acá hace operaciones. Y acá adentro, F7 debe ser la comparación. Vemos que hace a toy y acá seguramente debe ser la comparación. Así que bueno, la semana que viene, o en algún momento en la semana si tengo tiempo, haremos en la segunda parte donde terminaremos de hacer el keygen. Ya teniendo todas las clases armadas, ya es mucho más sencillo. Lo tenemos todo bastante más detectado. Vemos que hubo
Siempre tenemos un pequeño tropiezo más a esta hora de la mañana, pero al final siempre termina más o menos llevándolo y saliendo. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.